Entonces, el tema que nos corresponde hoy es el sistema cardiovascular. Em, Como ustedes saben, en Histología 1, que fue la que ustedes dieron en premédica, ustedes vieron tejidos, ustedes vieron los tejidos básicos. Ahora, en esta asignatura que se llama Histología de los órganos y sistemas, ustedes van a ver órganos y sistemas. Por eso se llama así la asignatura. Pero como es un nombre largo, le decimos Histología 2. Entonces, vamos a empezar con el tema del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, como su nombre lo dice, es un conjunto de órganos y tejidos que tienen como función, eh, que tienen como función distribuir el tejido sanguíneo por todo el cuerpo. Entonces, en esta histología hay unos conceptos básicos que ustedes deben de dominar. Son los conceptos de sistema y aparato, los de órgano tubular y parenquimatoso, el ciclo cardíaco y la circulación. Con respecto al concepto de sistema y aparato, es algo que se repite en varias materias, pero para recordárselo, la diferencia entre un sistema y un aparato es que un sistema es un conjunto de órganos y tejidos que cumplen una función en conjunto, pero no necesariamente tienen continuidad anatómica. Un aparato también es un conjunto de órganos y tejidos que cumplen funciones en común, pero en el caso de los aparatos tienen continuidad anatómica. Eso significa que están unidos. Para ponerle un ejemplo, tenemos el sistema endocrino, por ejemplo. En el sistema endocrino tenemos la glándula hipófisis, tenemos la tiroides, que trabajan juntas y entre otras glándulas más, pero no están unidas anatómicamente. Mientras que en un aparato, como por ejemplo el aparato cardiorrespiratorio o el aparato genitourinario, son órganos que sí tienen una continuidad anatómica y cumplen funciones en común. Entonces, ya repasado estos conceptos, vamos a hablar sobre órganos tubulares y órganos parenquimatosos. En histología de órganos y sistemas, siempre clasificamos los órganos en esos dos tipos. Si es un órgano, perdón, si es un órgano tubular, como las arterias, ¿verdad? Que tienen una luz y una pared, o si es un órgano parenquimatoso, que es un órgano que no tiene una luz, sino que tiene células, eh, por lo principal, células glandulares, como por ejemplo la glándula parótida es un órgano parenquimatoso. Entonces, en los órganos tubulares vamos a estudiar su luz y su pared, mientras que en los órganos parenquimatosos vamos a estudiar su cápsula, su estroma y su parénquima. Entonces, tenga eso pendiente para las clases futuras. Bien, entonces vamos a continuar. Este es el esquema general de la clase. El sistema cardiovascular tiene varias funciones. Una de ellas es bombear la sangre, como le mencioné. También este regula la presión arterial. No solamente el sistema cardiovascular, aquí también actúan el sistema endocrino, puede actuar el sistema renal de los riñones. También tiene una función de termogénesis. Al la sangre fluir por los vasos sanguíneos, este no solamente distribuye los nutrientes, sino que también distribuye el calor. Por eso, cuando uno tiene mucho frío, las manos se ponen muy frías y se ponen blancas. ¿Por qué? Porque el cuerpo deja de mandar tanta sangre a las extremidades y lo distribuye entre los órganos vitales.
Mientras cuando uno tiene calor pasa lo contrario. Uno se puede poner rojo. Y eso es porque los vasos se distienden para así distribuir mejor el calor y también propiciar la producción de sudor. Entonces, el sistema cardiovascular podemos decir que tiene un papel importante en la termogénesis o en la producción del calor. También en el sistema cardiovascular se distribuyen hormonas y nutrientes. ¿Cuáles son los componentes del sistema cardiovascular? Bueno, tenemos el corazón, que es el que impulsa la sangre. Tenemos arterias, que son las que distribuyen esa sangre que viene del corazón. Los capilares, que es donde se da el intercambio gaseoso, tanto en los pulmones como en los tejidos periféricos. Y tenemos las venas, que es la que retornan la sangre al corazón eh, para que sea oxigenada. Hay otro componente del sistema cardiovascular que son los vasos linfáticos. No están nombrados aquí porque hoy no los vamos a estudiar, ya que se van a estudiar junto con el sistema linfático, que es la próxima clase. Pero, aunque los estudiamos con el sistema linfático, ustedes tienen que saber que ellos también forman parte del sistema cardiovascular. Preguntas hasta acá. Bien, entonces seguimos. El corazón no lo vamos a ver ahora, vamos a empezar por los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos tienen una organización general. Cuando decimos organización general, es que los vasos sanguíneos, casi todos, tienen como que los mismos componentes, pero lo que diferencia uno de otro es precisamente las, eh, las diferencias que tienen en esos componentes. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es un dibujo que representa un vaso sanguíneo cortado a nivel de su pared, la pared del vaso sanguíneo. Entonces, aquí en este dibujo ustedes pueden ver que tiene tres túnicas o tres capas. Todos los vasos sanguíneos, la mayoría, tienen esas tres capas, pero cada vaso sanguíneo tiene modificaciones en esas capas y eso es lo que le da su particularidad. Entonces, ¿cuáles son las capas básicas de todo vaso sanguíneo? Bueno, tenemos una parte interna que se conoce como la túnica íntima. Para que se ubiquen, la túnica íntima es la parte del vaso sanguíneo que está en contacto con la sangre. Aquí donde ustedes ven ese espacio en blanco es por donde fluiría la sangre. Y esto que está acá es la parte exterior. Bien, entonces, la túnica íntima es la parte más interna del vaso sanguíneo y este tiene tres componentes. Un componente de tejido epitelial plano, simple. Si se recuerdan en histología 1, el tejido epitelial plano simple se le conoce como endotelio. Y ese es, perdón, en los vasos sanguíneos se conoce como endotelio. Entonces, el endotelio o el tejido epitelial plano simple es la primera capa de la túnica íntima. Debajo del endotelio tenemos la lámina basal. Recuerden que el tejido epitelial siempre tiene una lámina basal. Y debajo de esa lámina basal tenemos el tejido conectivo subendotelial, que ese tejido conectivo que tenemos aquí está compuesto de tejido conectivo areolar laxo. La última capa que delimita la túnica íntima es esta capa que ustedes ven aquí de negro, que se conoce como la membrana elástica interna. Esa es la capa
que delimita, deme un momentito. Ok, esta es la capa que delimita a la túnica íntima. O sea, de aquí para allá, eso es túnica íntima. Y de aquí para acá, ya eso es túnica media. ¿Alguien tiene una pregunta? Tenía la mano levantada. Yo, maestra. Sí, Janelis. Gracias. Disculpe, estoy anotando lo que usted está diciendo. Entonces, debajo del endotelio, lámina basal, ¿dijo algo después de eso? ¿Lo podría repetir? Y disculpe. Después de la lámina basal que tenemos aquí, tenemos el tejido conectivo subendotelial. Ahí lo dice en la imagen. ¿Lo ves? Sí, perfecto. Ya ahora estoy con la última capa. Que es la membrana elástica interna. Ujú. Bien, la membrana elástica interna, esta está compuesta de fibras elásticas, como lo dice el nombre. Entonces, esas fibras elásticas, junto con estas células musculares, son los que se encargan de abrir o cerrar los vasos sanguíneos, que se conoce como vasodilatación o vasoconstricción. Entonces, debajo de esa membrana elástica interna tenemos la túnica media. Como ya le di el spoiler, la túnica media se compone principalmente de células musculares lisas. Recuerden histología 1 y el tejido y los tejidos básicos. Eso es tejido muscular liso. También en esa membrana, perdón, en esa túnica media, nosotros encontramos eh, fibras elásticas también. Podemos encontrar, aunque no están aquí dibujadas, pero usted las van a ver en algunos cortes. Luego, finalmente tenemos la membrana elástica externa. Es muy parecida a la membrana elástica interna, pero esta es más débil, por así decirlo. Es eh, menos delimitada, está menos delimitada. Entonces, esta membrana elástica interna también está compuesta de fibras elásticas. Y la última capa es la túnica adventicia. En la túnica adventicia, todo esto que se ve de verde, que lo compone, es tejido conectivo fibroelástico o tejido conectivo denso, podemos decir. Entonces, en algunos vasos que tienen esa pared tan grande, tan gruesa, por ejemplo, los grandes vasos como la aorta o la carótida o, por ejemplo, el tronco brachiocefálico, como son arterias muy grandes o vasos muy grandes, esos vasos también tienen vasos. ¿Por qué? Porque la sangre que fluye por aquí, ella manda el oxígeno, ¿verdad? Y los nutrientes a este tejido, ¿verdad?